Hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos primero pidiéndole disculpas y perdón al Señor por nuestras fallas humanas y pues también nos disculpamos ante ustedes. Pero vamos a continuar sabiendo en las grandes misericordias del Señor, conociendo su grande amor para tenernos paciencia en nuestras deficiencias y también en los tiempos de nuestras dificultades. Dice su santa palabra, continuando en el capítulo 4, desde el verso 5 hasta el verso 23. Es larguita la lectura, pero muy hermosa y nos conviene. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del pueblo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, muy importante, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, Dios, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho
ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Bueno, ya la reacción de la iglesia es que se pusieron unánimes a orar, unieron sus voces para hablarle al Señor y presentarle una queja por esta terrible necedad de todos los que tenían parte en el poder, parte en la administración de la palabra de Dios. Todos los que tenían, dice aquí que el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, porque el día que los metieron ya no hubo tiempo de juntarse a juzgarlos, ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era 4,000, más aparte toda la familia de cada varón, día 4, día 5, día 3, día 2, pero todas las familias de los varones también habían aceptado al Señor Jesucristo. Y al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Anás era el sacerdote de Jerusalén y Caifás era el sacerdote de Galilea. Y Juan y Alejandro y todos los que de la familia de los sumos y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Los que eran de la familia. ¿Qué eran esos de la familia? No eran solo sus esposas o sus hijos, sino todo el gremio sacerdotal, todo el equipo de sacerdotes. Y se reúnen para hacer la pregunta que les cortó el cuello. Hay un ataque y hay una defensa. Quiero llevarlos, que lleguemos a pensar de cuál clase somos nosotros, porque siempre hay de los que están en contra, pero se dicen ser hijos de Dios, y de los que no están en contra, y que realmente sí son hijos de Dios. Porque aquí eran los que decían ser hijos de Dios, los que estaban en contra de los verdaderos hijos de Dios. Y dice que la pregunta, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Se están refiriendo al cojo que levantaron en el templo de la Hermosa. ¿Con qué poder, con qué potestad o en qué nombre? ¿Con qué poder o en qué nombre? Porque ustedes no tienen poder, nombre tampoco tienen. Entonces, había un problema muy grande para ellos. Un milagro se había hecho. Todo el pueblo sabía que ese hombre que andaba corriendo y saltando y gritando y testificando, más de 40 años estuvo lisiado. Más de 40 años estuvo de limosnero. Y aquí es donde Pedro tiene la oportunidad de presentar su defensa a un tan gran ataque. Estaban prisioneros, no estaban libres, los tenían encadenados, amarrados a soldados, los tenían ahí después de pasar toda una noche en la cárcel, los tenían prisioneros, pero Pedro así encadenado
Como la palabra de Dios nadie la puede encadenar, la palabra de Dios nadie la puede meter a la cárcel, encadenan a los predicadores, los meten a la cárcel, los matan, pero la palabra de Dios sigue viva y libre para gloria del Señor. Entonces Pedro, lleno, aquí está lo bonito, lleno del Espíritu Santo. Si no hubiera estado lleno del Espíritu Santo, no los hace que se estremezcan, no se asustan tanto, no son traspasados de su corazón. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Eran dos gremios muy diferentes, el gobierno civil y el gobierno eclesiástico. Allí estaban las autoridades de la nación, civilmente, con todos los presidentes, diputados y secretarios de gobierno y todo, con la judicial y ejércitos, todo el gobierno civil y militar, más aparte todos los representantes religiosos. Allí estaban así, en esa forma, juzgando a Pedro y a Juan. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, representantes de la ley, puesto que hoy ustedes mismos nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a toda la nación de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Haga de cuenta que yo me pongo en el camino, me encuentro con un hombre que aborrezco, le doy unos balazos y lo dejo muerto. Aparentemente quedó muerto, pero luego a otro día me dicen, o al tercer día: ¿lo crees que el hombre que balaceaste vivió? Está vivo, se curó, lo curaron y está vivo. ¿Cómo creen que me voy a asustar? Porque me vio, y yo que creí que lo maté y él está vivo. ¿Qué voy a hacer ahora que él sabe quién le dio y que sabe bien quién es su enemigo? ¿Qué voy a hacer? Voy a tener mucho miedo, porque ahora ya no le voy a poder hacer nada. Va a estar protegido, ya no lo voy a poder sorprender. Exactamente esto le pasó al gobierno eclesiástico y civil de Israel. Dijeron: ya, matamos a Jesús, el problema se acabó. Pero un testimonio, una prueba indubitable, la sanidad de ese hombre de más de 40 años, paralítico. Sabían ellos que no era obra de manos de hombre. Conocían a Pedro y a Juan, que eran hombres sin letras y del vulgo. No los conocían que hacían magia. Sin embargo, sí les reconocían que habían estado con Jesús. Y por eso sea notorio a todos ustedes, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Ay, Dios mío, ese fue un golpe que les traspasó el corazón. Se les andaban quebrando sin duda las piernas de miedo. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cómo creen? Este Jesús es la piedra reprobada, desechada por ustedes los edificadores. Ustedes eran los que tenían que construir la iglesia, tenían que construir el pueblo de Dios, el pueblo verdadero. Y
ustedes no lo hicieron porque desecharon la piedra fundamental. Y por eso dicen ellos, en ninguno otro hay salvación. Háganle lo que quieran, hagan sus ritos, sigan haciendo sus cultos funerarios, sigan haciendo sus cultos sepulcrales, cultos de muertos, cultos del gran orden, de que nadie se mueva y de que nadie chistee y de que ni se saluden y de que ni tomen agua y de que todo eso, como unas momias. Dice, sigan ustedes así, pero no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hagan lo que quieran, les dijo, pero no se van a salvar, porque solamente en el nombre de Jesús, el que ustedes desecharon como piedra mala, reprobaron la principal piedra del ángulo, la fundamental del edificio, el cimiento básico. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, no les vieron miedo, no les vieron duda, ningún temor, ninguna vacilación, porque sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya. Y viendo el hombre que había sido sanado, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No podían decir nada, pero su mente y su corazón no cambió. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron, sálganse, váyanse, llévenselos para allá, allá que esperen, allá ténganlos como los tienen, amarrados, presos, ahí deténganlos. Y se juntan ellos acá solitos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Fíjese nomás, es una señal notoria a toda la gente y no lo podemos negar. Pero nuestra dignidad, ¿dónde queda? ¿Dónde queda nuestra buena fama, nuestra buena reputación? Lo que decidimos de mandarlo a la muerte, ¿dónde va a quedar? Tenemos que reconocer que nos equivocamos. No es posible. No debemos dar nuestro brazo a torcer. Nosotros mismos nos vamos a delatar. Entonces, sin embargo, para que no se divulgue más, para que ya no se hagan más milagros, para que no vayamos a quedar en evidencia, vamos amenazándolos. Ah, eso está bien, bravo fulano. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Sería Pilato, sería Anás o Caifás, un sumo sacerdote. Era uno de los más importantes, sería el gobernador, pero muy buena opinión. Eso está bien. Para que ya no se divulgue más el nombre de Jesús, ni se hagan más obras en ese nombre, vamos a amenazarlos. Y los volvieron a arrimar. Y les intimaron. O sea, una amenaza con todo el peso de todas las autoridades. Como diciendo todo el rigor de la ley. En ninguna manera, miren, no los vamos a matar, los vamos a dejar ir, pero en ninguna manera queremos que hablen más en ese nombre, en el nombre de Jesús. No vuelvan a enseñar a nadie. Enseñen lo que quieran y hablan y digan lo que quieran, pero no lo hagan en el nombre de Jesús. A ver si me puedo explicar rápidamente, hermanos. Cuando me entregué a Jesucristo, fue aquí en Tecomán, Colima, y a otro día, al segundo día, no me acuerdo, no, a otro día, me fui a Sinaloa, porque allá vivía.
acá realmente andaba, el plan de mi viaje fue acomodar a mi esposa, porque yo tenía una pelea allá. 3 hombres me querían matar y yo quería matar a los 3. Entonces vine a eso, y estando aquí el Señor me salvó y me fui. Me arreglé con toda esa gente, me vine en paz y empecé a anunciar el Evangelio, como ya he testificado. Desde el primer momento que Cristo me salvó, empecé a dar testimonio de su palabra. Pero se me vino el enemigo muy fuerte con amenazas. Igual es el mismo diablo que amenazó a aquellos apóstoles, el que me amenazó a mí. Y usó a muchos hombres muy importantes, pero también lo hizo en mi mente. Como cuando una abeja vuela aquí en la oreja, así había un susurro del diablo. Yo andaba, pues yo todo el tiempo desde niño me ha gustado mucho el campo y la cacería. Y en una noche que fui muy lejos de aquí fui 3 horas de camino, es más o menos lo que se hace, a una barranca que le llamamos la barranca seca. Hay unos árboles que le llamamos mojos y dan bolas, y allí le llegan tejones, jabalís, venados, chichalacas, muchos animales a comer. Y muy en la madrugada, estando ahí arriba en una hamaca, arriba en un árbol, había en mí esa voz del diablo que me decía: mira, tú puedes ir al culto, tú puedes decir que eres hermano, puedes leer la Biblia, puedes cantar alabanzas y no vas a tener problemas conmigo, pero si predicas, si dices lo que Cristo ha hecho contigo, te voy a pegar donde más te duela. Te voy a destruir a tu esposa, a tu hijita, a tus padres. Voy contra todo, contra ti. Pero llévatela calmada. No le hables a nadie, pero canta, lee la Biblia, ve al culto y no tendrás problemas conmigo. Pero si hablas, si dices lo que Cristo ha hecho contigo, das testimonio a toda la gente, te voy a matar. Fue tanta la angustia que me tuve que bajar todavía antes de que amaneciera. Me monté a mi burrito y me vine. De este lado de San Gabriel no había carreteras entonces, era puro a caballo. En una risquera pegaban los pies en las piedras, viniendo uno montado en el burro. Así que en una parte, haciendo una encrucijada, levanté mis pies, paré el burro, me paré en las piedras porque abajito había una barranca y tenía como un pozo, y dije: allí voy a ir a hacer ese trato con el diablo, porque él me decía: trata conmigo, dime que sí nomás vas a ir al culto, dime que no vas a predicar, dime que no vas a dar tu testimonio, que no vas a decir lo que Cristo hizo en tu vida, y trata conmigo y vas a ser un cristiano feliz, no te vas a enfermar, no vas a tener accidentes, vas a estar muy bien, tu familia va a estar sana, todo va a estar bien. Y hermanos, cuando me paré para ir, pero confieso, para ir a hacer el trato con el diablo a ese pozo de la barranca, me viene la voz del Espíritu de Dios a mi mente también y me dijo: solo los cobardes hacen alianza con sus enemigos. Y como yo la hacía de valiente, me pegó el Señor donde, como dice el dicho, en la llaga. ¿Cómo que yo soy cobarde? No, que me regreso y me le monto al burro de nuevo. Y le dije al Señor, ya muy avergonzado y llorando, le digo: Señor, no voy a hacer el trato con el diablo, pero eso sí, cuídame, porque las amenazas de él las puede cumplir si no me defiendes. Efectivamente, hermanos, a los poquitos días hubo 3 varones que me cayeron en la noche, en la medianoche. El plan era
violar a mi esposa y a mi niña, amarrándome a mí y después matarme. Pero en esa noche que decidieron hacer eso, ya oscureciendito mi mujer me estaba dando de cenar y empecé a sentir la presencia del Señor y una voz que me decía, vete, vete a dormir a otro lado. Le dije a mi mujer, nos vamos a ir a tal parte, nos vamos a ir a aquella casa. Y agarramos un petate nada más y una almohada y nos salimos con la niña, era Lupita. Y entonces, al siguiente día, otra vez, a las 5 de la mañana yo me regresaba para que mi esposa me echara lonche. Mi trabajo era en el campo, en el jornal, y madrugaba a amanecer en el trabajo. Entonces, al siguiente día igual, vete, me dijo el Señor otra vez, llévate a tu esposa y a tu niña. El mismo que le dijo a José y a María, llévate el niño a Egipto, es el mismo que me dijo a mí, saca a tu mujer y a tu niña porque hay peligro. Al tercer día, uno de los tres me dijo, ven, los tres eran mis tíos, primos, hermanos, hermano. A los 3 días me llama uno y me dice, estamos asustados, ya murieron, estamos asustados, algunos de ellos ya murieron, porque esto hemos hecho, te hemos caído en la madrugada 2 noches y te espiamos, vemos que allí estás en tu casita cuando se hace noche y vemos que allí estás cuando amanece. ¿Dónde estás cuando te hemos buscado? Te hemos buscado bajo de la cama y por todos lados y no te encontramos. Entonces me di cuenta por qué el Señor me sacó. Esas amenazas que recibieron estos hombres, las he recibido yo y muchas veces, y también de hombres muy importantes que me han amenazado que si predico sin su permiso me voy a ir al infierno. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, les quitaron las cadenas, los dieron libres, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Hermanos, ¿de cuál equipo somos? ¿De los que queremos una religión a nuestro modo, un culto a nuestro gusto? ¿Desea de esos cultos sepulcrales o queremos un culto ferviente? Un culto lleno del Espíritu Santo. Si hubiera estado yo ahí, ¿qué hubiera hecho? Porque todos los religiosos les gustaba que todo estuviera así como les digo, como puros muertos, como un panteón. El enfermito ahí tirado, era su gusto ahí, pero mirarlo saltando, mirarlo agarrar a los siervos de Dios de la mano, mirarlo que hasta en el altar andaba brincando. ¿Qué hubiéramos hecho los que creemos que eso es pecado? ¿Qué hubiéramos hecho? Pues lo mismo que hicieron aquellos. Decir qué mal están estos dirigentes, los dirigentes de Cristo, los que le sirven según a Cristo, sus grandes apóstoles, que mal andan.
y los hubiéramos agarrado y les hubiéramos puesto también sus chicotazos, su metida a la cárcel y su amenazada y la criticada, cuando se la hubieran quitado. Pero hermanos, ellos siguieron con una bola de locos, perdónenme la expresión, pero no se puede ser un cristiano ferviente si no se vive en la locura de la salvación, en la locura de la emoción, del gozo, del perdón de los pecados, de la libertad, de la paz de Dios, de la convivencia, del amor sin fingimiento. Oh, me acuerdo cuando les decía yo a los hermanos, cuando era encargado de la zona esa del Galaje, hermanos, la obra está detenida, no hay almas nuevas, no hay sanidades, no hay misiones nuevas. Vénganse, únanse conmigo, les decía. Tenemos que volvernos locos. Hay que volvernos locos. Tenemos que ir a donde nos pueden golpear. Tenemos que ir a donde nos pueden dar unos balazos. Tenemos que ir a donde nos pueden escupir, echar las maldiciones y todo eso. Tenemos que volvernos locos. Tenemos que dejar la familia. Tenemos que dejar el trabajo rutinario, la esclavitud, y que tengo mucha necesidad y que debo de trabajar y que mis hijos qué van a comer y que etcétera. Tenemos que volvernos locos, porque si no, no va a crecer la obra del Señor, no va a prosperar, nosotros tampoco. Ahí vamos a estar todos fríos, tibios, conformistas. Vamos a estar ahí, del templo a la casa y al trabajo. Poco templo, mucho trabajo y muchas cosas, menos el fervor del Señor. Y los hermanos, Dios los bendiga, eran de respuesta. El hermano Adolfo nunca dejaba de gritar aleluya y gloria a Dios en el templo. Tengo mucho que no me meto al templo del Galaje. No sé quién alabará al Señor. No sé quién será amén, aleluya, gloria a Dios, como era el hermano. Pero nunca estaba con flojera. A él nadie se le iba, que llegara a su casa o se encontraran en el trabajo, en el negocio, en lo que sea, nadie se le iba al hermano Adolfo Juárez Chávez sin que le hablara del Evangelio. Era un hombre ferviente, pero porque estaba siempre lleno del Espíritu Santo como Pedro y Juan. Era un hombre inteligente ese hermano. Yo era muy feliz con 3 compañeros, el hermano Adolfo, el hermano Catarino y mi papá. Tenían ellos un carácter algo difícil, pero una seriedad, una firmeza, una fe, un fervor cristiano que por más mal que les fuera, estaban firmes, estaban siempre amén, siempre gloria a Dios. Cuando no podían hablar, es porque estaban de rodillas llorando, es porque estaban gimiendo en el altar, estaban buscando al Señor. Qué grandes amigos, era yo su pastor, pero eran como mis padres y éramos felices. Yo creo que ellos también, porque diario querían andar conmigo, a donde quiera querían ir conmigo. Y donde se podía, que podíamos, íbamos todos y no uno nomás. Me acompañaba o 2, pero a veces todos. Así, hermanos, tengo testimonios de que una vida cristiana es una vida fervorosa. No es una vida de normas, de formas. No es estar como estatuas. Hermanos, yo me sentía molesto cuando miraba que no se vayan a tomar una foto, no se vayan a saludarse afuera, aquí nadie habla, y hasta casi para salir del templo, casi hasta de reversa así, como el miedo a los ídolos, como que nos iba a dar una aruñada el diablo. ¡Qué barbaridad! No conocíamos la gracia del Señor. No conocíamos el amor del Señor. Qué grande, qué compasivo, qué misericordioso.
y que no es esa forma de ser así como estatuas, con caritas como de inocentes. No es eso lo que nos hace fervientes ni santos ya de veras. La santidad no es tristeza, no es angustia, no es cara de luto. La santidad es separación del pecado y por ende eso acarrea gozo, acarrea fervor, acarrea un culto pentecostés. Padre mío, en tus manos estamos para continuar con el gozo de la salvación y de la vida eterna, no con el gozo de pertenecer a cierta cual religión o secta, sino de sentir la cercanía contigo y de ti, pero sobre todo ver que las personas necesitadas se beneficien. Gracias por los milagros que estos días has hecho. Gracias por las sanidades de los niños. Gracias, Señor, por el testimonio de aquella familia que los iba a arrastrar la corriente. Gracias, Señor, por todos los testimonios de bendición. Padre Santo, gracias por todas tus misericordias. Gracias, Señor. En tus manos estamos todos y ayúdanos a vivir una vida cerca de tu espíritu, con tu espíritu y en tu espíritu. Ayúdanos, Señor, para vivir una vida espiritual, una vida cristiana, una vida fervorosa, pese a cualquier problema que nos caiga encima, porque los problemas, aunque no los busquemos, nos vienen y nos vienen gratis, nos los manda el diablo, porque ese es su trabajo, esa es su labor, para que nos callemos. Pero nuestro compromiso es contigo hasta el día glorioso de tu venida. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes para siempre. Amén. Dios les bendiga.